Un duro enfrentamiento. Eso es lo que vio el presidente de Chile, Gabriel Boric, en la región de Magallanes en medio de una visita presencial que le estaba haciendo, donde fue bastante increpado por parte de un grupo de dirigentes locales como también de trabajadoras que se lanzaron en contra de él por la situación económica y en particular por la situación asociada a la inmigración y los subsidios estatales que se están dando asociados a eso. Todo eso pagado con impuestos de la población chilena, en medio además de ataques que no se han dado solo en contra del gobierno y también de Boric, sino también en contra de Kast por parte de figuras que antes lo apoyaban, siendo una de las figuras principales Axel Kaiser, que por mucho tiempo apoyó a Kast, que ahora se lanzó totalmente en contra de él en medio de unas palabras que dio desde Argentina, desestimando a su figura como una que ha ido fracasando totalmente, a la vez que dio por supuesto su apoyo a su hermano Johannes Kaiser. Todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver las consecuencias de esto mientras hay cada vez un rechazo ciudadano más fuerte contra el mundo político y una molestia con los candidatos que van liderando en las encuestas. Lo vemos más adelante. La discusión presidencial está cada vez más fuerte a pesar de que falta un buen tiempo para que sean las elecciones presidenciales. Y en particular, como se ve que los candidatos de la derecha son los que, al menos en las encuestas, van liderando, son los que están recibiendo, por supuesto, más cuestionamientos. Y esto se ha visto en el último tiempo con muchas críticas de Matei contra el gobierno, como también contra los otros candidatos que son contrarios a ella, también críticas a ella por sus decisiones a lo menos cuestionables de apoyar la remoción de la privacidad con lo que sería eliminar el secreto bancario en temas de propiedad sobre cada uno su propio dinero en las cuentas bancarias, como también las ideas de aumentar el tamaño del Estado y una serie de declaraciones a lo menos desafortunadas que tienen que ver con políticas económicas que no son muy distintas a las del gobierno actual. Y por otro lado está la situación de José Antonio Kast, que ha estado bastante silencioso, pero que ahora está recibiendo ataques de algunos de los que más lo apoyaban en su momento. Y en particular, Axel Kaiser, que por años apoyó bastante a la figura de Kast, se lanzó por completo en contra de él, diciendo que en realidad se ha ido por el camino equivocado, que ha destruido su candidatura presidencial y su futuro, también el de su partido, a la vez que lanzó un apoyo a su hermano Johannes Kaiser, que es actualmente candidato presidencial. Yo creo que José Antonio Kast se suicidó con haber apoyado la creación de una nueva constitución cuando ellos tomaron el control de la convención constituyente. Era completamente imposible que esa constitución se aprobara. Yo lo dije en televisión 6 meses antes de que fuera la elección. Incluso predije que se iba a perder por 10 puntos. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast era el candidato que venía con el discurso de afuera. Si bien había sido político y todo, pero venía con un discurso alternativo. Al sumarse a las presiones de Chile Vamos, de la centroderecha chilena, y prácticamente todo el empresariado chileno, de moderarse, irse al centro para lograr aprobar la Constitución también con votos de la centroizquierda, perdió a toda su base dura y la decepcionó. Esto es como que Javier Milei empieza a negociar con los kirchneristas. ¿Cuánto le duraría el apoyo que logró masivo, sobre todo entre gente joven? Nada, se evaporaría. Entonces, es muy difícil que él remonte esa derrota en la que él se hundió con una torpeza política increíble y difícil de explicar. Tampoco uno puede darlo 100% por descartado, pero hoy día la pole position la tiene Evelyn Matei. José Antonio Kast en algunas encuestas está empatando con mi hermano Johannes Kaiser, que estaba en su partido y que apareció recién, y lo veo muy difícil, no imposible, pero lo veo extraordinariamente difícil por los errores políticos de principiante que cometió. ¿Se podría unir con tu hermano, por ejemplo? ¿Lo ves algo así? Lo que pasa es que mi hermano se fue del Partido Republicano porque estúpidamente el Partido Republicano lo sacó de las comisiones en la Cámara, como tratando de buscar un chivo expiatorio para el fracaso predecible de la constitución que ellos plantearon, y que mi hermano dijo que no iba a apoyar. Tampoco hizo campaña en contra, pero no la apoyó. Entonces, como para tratar de buscar chivo expiatorio, lo aislaron y él terminó renunciando y ahora está formando su propio partido. ¿Cómo cambian las cosas? Yo me acuerdo cuando Axel Kaiser le hacía mucho, les lanzaba flores y apoyaba bastante a Kast, pero el momento en que se dio el plebiscito constitucional del a favor y el en contra, hubo un quiebre importante, que eventualmente terminó derivando en la salida de Johannes Kaiser del Partido Republicano y que muchos se lo hayan ido a apoyar a él.
Ahora, como dice Kaiser ahí, y hay que recordarlo, Johannes Kaiser tampoco fue una persona que haya ido por el en contra de manera muy firme, recordemos, aunque lo dice muy a la rápida, pero que también él en su momento estuvo por el a favor, por apoyar lo que decía su partido, pero que no estaba de acuerdo. Después se dio un cambio y dijo que iba a apoyar el en contra, pero que no le iba a hacer ningún tipo de publicidad o propaganda, y eventualmente por eso lo expulsaron, aunque no hizo mucho en una opción ni otra, guardó un poco de silencio, no fue muy firme en ese punto. Pero más allá de eso, entre los candidatos presentes actualmente, al menos oficialmente, y los que ya están inscritos, el que tiene las mejores propuestas, más allá de las diferencias que uno pueda tener con él en algunos elementos, particularmente morales, en temas, por ejemplo, de seguridad, de economía, aunque sería bueno que desde el Congreso impulsaran bajas de impuestos con reformas constitucionales, cosa que no han hecho. Pero se dan esos ataques y se nota como ya el sector de Axel Kaiser y muchos de los que están alrededor de eso, como también podríamos imaginarnos el sector más cercano de Milei, porque Axel Kaiser es muy cercano a Milei, tal vez se empiezan a alejar más de Kast y lo empiezan a dejar un poco de lado. Vamos a ver qué ocurre, porque hay una posibilidad real que con esta dispersión de votos que está teniendo la derecha entre los sectores de la centro derecha por Matei, el sector, podríamos decir, seguidor de Kast y republicano, que sigue siendo un sector importante del electorado derechista por Kast, y un sector que es disidente, que hará alza, pero sigue siendo, diría, el minoritario comparado a los otros dos de Kaiser, eventualmente por esa dispersión de votos no sería raro que vamos a ver incluso que la izquierda pueda mantenerse en el poder con una figura como Bachelet. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque Kast, que también ha estado bien estancado en las encuestas, estaría a punto de ser superado por Bachelet. Pero no es el único que ha recibido críticas, porque también Boric, que está de nuevo de viaje, porque le ha dado por viajar tanto al extranjero como a nivel nacional bastante, los gustos de poder viajar con fondos públicos a dar visitas, que se supone que son por temas de Estado, pero no consiguen mucho, está actualmente en Punta Arenas, particularmente en la región de Magallanes, de donde él es oriundo, él viene de ahí. Y ahí fue increpado por un grupo de dirigentes y de varias trabajadoras por la situación económica bastante compleja en que se encuentra el país, y en particular ellos reclamando por los subsidios que se le entrega a inmigrantes y particularmente inmigrantes ilegales para darles viviendas y otros beneficios a costa de los impuestos de la población chilena. Que nos llegue otra gente a tomarse estas casas que se dejaron. Si nosotros fuéramos chilenos, los hijos nos van a pagar ¿y qué? ¿Por qué tienen que tener garantía? Tienen casa, tienen salud, tienen educación, tienen todo gratis. Hacen así en la casa. Y hay más, ¿por qué todavía están pagando el dividendo? No, sabe que eso no se lo voy a aceptar. No, es que no se lo voy a aceptar porque no se lo voy a aceptar. Porque no es cierto. Es que eso es 20 años porque no tengo casa y me hicieron pagar hasta el último mes y a los otros le dan gratis. Yo no me educarme que todo eso. No, pero es que no, pero es que no, pero acá no, a nadie se le está regalando nada de la nada. Está como un mito que dice que a los extranjeros se les regala casa porque son extranjeros. No es cierto. Eso a mí, o sea, yo, mire, cuando exactamente, postura como cualquiera. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. A ver, muéstrame un caso. No, porque dígame un caso. yo tengo gente que trabajó en la No me hagas universidad. yo tengo gente. Le invito a que... Llegaron y le entregaron casa. Dígame nombre y apellido y yo voy a verificar ese caso. Ahí tiene que ver con la entidad patrocinante y la ocupación de vivienda. Ahora, estos problemas con ciudadanos de a pie no son los únicos, también están teniendo problemas, y lo vimos en un programa anterior, pero que se están profundizando, bien fuertes por las alzas que se está dando a las cuentas de la luz, porque estaban congeladas artificialmente desde el gobierno de Sebastián Piñera, y el de Boric quiso mantener esos congelamientos que estaban subsidiados por un tiempo, pero era insostenible, porque costaba un monto millonario de los impuestos de la población, y que por haber detenido eso y que se está viendo una alza sustancial en las cuentas de la luz a nivel nacional, bueno, están teniendo problemas muy fuertes con el Partido Comunista, teniendo casos de Carol Cariola, por ejemplo, el PC, lanzándose en contra del ministro Pardo, que es el encargado de energía a nivel nacional, del ministro de Boric, y están habiendo enfrentamientos constantes entre el gobierno y el Partido Comunista. Pero volviendo un poco a lo que ocurrió en Magallanes, hay que tomar en cuenta que Boric se enoja bastante, dice que eso no es cierto, etc. Y en realidad es difícil saber cuánto se está dando o no. Hay sospechas con esto de la entrega de viviendas y otros beneficios, porque lamentablemente lo último que sabemos de datos de cuánto se está dando en subsidios, por ejemplo, a los inmigrantes, como también a aquellos que son ilegales, son solo de 2019 y de mediados del 2019. No han querido sacar mucho más datos oficiales, entonces no tenemos mucha manera de saber con dato oficial cuánto es. Solo empezaron a medir hasta ahí, antes incluso del mal llamado estallido. Por ejemplo,
lo que se veía es que había supuestamente unos gastos fiscales que superarían los 243.000 millones de pesos, una cantidad brutal de dinero. Ahora no se consideran en muchos casos a los ilegales dentro de eso, pero eso es en subsidios ya sea de salud, de vivienda y otros elementos. Ahora, insisto, no sabemos cuándo es. ¿Se han visto que se entregan viviendas y otros elementos? Sí. ¿Tenemos datos exactos? No, porque el último dato publicado es 2019. Y ha pasado mucho tiempo, hace 5 años. Pues mucho cambia en ese tiempo. Pero se nota. Y lo que termina ocurriendo es que ya como gran parte de esa población también les ha entregado RUT, pueden acceder a los subsidios que son inherentes al Estado chileno y que se pagan con impuestos de la población. Al mismo tiempo que se ha visto, y que esto ya es comprobable, que gran parte de los campamentos que se han ido formando, donde hay gran presencia de narcos y de delincuencia, son de inmigrantes ilegales. Es un problema real, ¿no? Pero dentro de todo eso, yo creo que hay un tema más de fondo. Ahí se quejan, pero no deberían haber subsidios para nadie en esa área. Lo ideal es que ojalá las viviendas bajaran de precio habiendo más competencia en el área, permitiendo más construcciones, descentralizando para que no todo en las grandes ciudades se concentre. Hay gran cantidad de terreno en distintas partes del país donde se podría hacer mayor competencia en esa área y donde si estuvieran más descentralizadas las ofertas laborales y de servicios básicos, claramente bajarían los precios de la vivienda. Pero no se hace, centralismo. Y simultáneamente está el problema de que por regulaciones que se implementaron desde el gobierno de Bachelet, que limitaron la construcción de viviendas con sobreregulación y que han ido aumentando con los gobiernos de Piñera y ahora de Boric, evidentemente se hace más difícil la construcción de nuevas viviendas. Se construyen menos viviendas y hay más demanda, o sea, más gente quiere casa, evidentemente van a subir de precio. Y al mismo tiempo hay barrios que son ahora bastante peligrosos y por lo tanto eso evita que la gente quiera comprar viviendas ahí o arrendarlas. Más problemas. Entonces, ahí está la problemática de fondo. Y por lo mismo, el Estado cada vez interviene más y empieza a subsidiar a más población. Y como ahora los que están teniendo muchas veces ingresos bajos son de origen extranjero porque han llegado en masa, el Estado termina enviando esos subsidios. Eso es lo que ocurre, ¿no? Lo ideal es que eso no existiera. Debería haber menos impuestos, debería haber menos intervención estatal, más competencia en el área de producción, por ejemplo, de viviendas, como en otras áreas económicas, y que se bajaran los gastos estatales y del mundo político, y que ese dinero que sale del bolsillo de todos nosotros, con los impuestos que pagamos constantemente, se vuelva directamente al bolsillo de la población. Y eso no sería un subsidio, sería una devolución del dinero que mensualmente y de manera constante se paga por parte de un trabajador. Que incluso si gana sueldo mínimo un trabajador en Chile, al menos 1/3 de ese sueldo se va en impuestos entre el IVA que le están pagando los productos que él consume, como también los impuestos indirectos que le llegan, como el impuesto al combustible, simultáneamente hay impuestos a los medicamentos, especiales de comida, algunos tienen ciertos impuestos, para qué decir, por supuesto, a los descuentos legales, entre todo eso, si usted gana el sueldo mínimo, al menos 1/3 de su sueldo, entre impuestos directos e indirectos, se va al Estado. Entonces, recorten los gastos, menos poder político, menos Estado, menos ministerios, y esa plata la devuelvan al trabajador. No va a generar inflación porque es dinero que ya está ahí, nada más que se gasta en elementos estatales, se saca con impuestos, y al mismo tiempo se haga más competencia. Deberían bajar los precios y cada uno debería tener más dinero en el bolsillo y debería mejorar la situación. Pero claro que no. ¿Qué es lo que continuamos? El gobierno dice, no, todo esto es mentira y se enojan con los trabajadores que los increpan. Después aumenten los subsidios, más Estado, más impuestos, más subsidios y el problema se repite y se repite. Es una situación lamentable, porque en vez de ir por lo que buscaría una solución reduciendo el Estado, se toma la posición de continuar con esta situación decadente que lo único que beneficia es al mundo político. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas críticas tanto contra Kast por parte de Axel Kaiser como también en contra de Boric por parte de Ciudadanos de Magallanes? ¿Están de acuerdo con las críticas a un lado y al otro o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Roberto Acevedo, Carlos Valdivia y Caja, que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!